Primero que nada, agradezco la posibilidad y la oportunidad de trabajar con ustedes. Este seminario es una oportunidad de profundizar, uno que acabamos de terminar hace una semana, sobre el recuento de las constituciones en México. Y bueno, pues a propósito de la primera, 1824, que da esta característica federativa al país, se abre también la posibilidad de estos congresos estatales, y que daremos pues una revisión al menos en 10 casos específicos. Y pues a nombre de la mesa directiva y de la Junta de Coordinación Política de la legislatura 65 de la Cámara de Senadores, les damos la más cordial bienvenida a todos y a todas. Y pues vamos a empezar el día de hoy con la ponencia del doctor Rafael Estrada Mitchell. Les leo muy brevemente su currículum. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, cursó el diplomado en Antropología Jurídica por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, dirige la revista mensual Tiempo de Derecho, es docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de Historia del Derecho y de Derechos Humanos en la Escuela Libre de Derecho, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma de Quintana Roo y la Internacional de La Rioja. También es profesor visitante de la Universidad de Pisa, autor y coordinador de una veintena de obras jurídicas y de más de 200 artículos y ensayos en materia constitucional. Coordina el programa de acceso a la justicia del Poder Judicial del Estado de México. Con él iniciamos y los invitamos a que al final de la charla, calculemos que serán unos 45 minutos de exposición, tendremos micrófonos abiertos para hacer preguntas, comentarios, etcétera. Pues sean bienvenidos y con esto arrancamos. Yo creo que si quieres, Toño, te doy la palabra para continuar y que iniciemos nuestra primera charla. Muy brevemente, realmente agradecer en primer lugar a ti, Marta, de haber dado esta posibilidad de que el seminario sobre congresos de los estados y en general congresos de la primera mitad del siglo XIX, pues haya sido una realidad. Hemos estado preparando mucho esto. Es una oportunidad para todos nosotros, todos los integrantes, aquí hay varios de ellos, y los coordinadores Nelly García Corona, David Vázquez y yo, el Colegio de Michoacán y el Colegio de San Luis. Agradecemos mucho al Senado esta posibilidad, pues realmente de reflexionar sobre el papel fundamental de los congresos de los estados entre 1823 y 1827, de distintos casos y cómo se fue configurando el sistema federal. No nada más en materia legislativa, sino también de práctica. O sea, los congresos estatales son actores institucionales, políticos, administrativos, muy importantes en la configuración. Entonces, la reflexión histórica en este caso, pues es una muy buena oportunidad también en estos momentos y más desde el Senado de una de las cámaras reflexionar sobre todo ello. Entonces, agradecemos eso y sobre todo, pues el lujo, Marta, de tener a Rafael Estrada, pues con esta reflexión general primero sobre el Congreso Nacional y los congresos estatales. Pues te agradecemos mucho al Senado y a ti, Marta, esta organización. Nos da mucho gusto ver a varios colegas aquí y sobre todo sabemos que se va a grabar y se va a circular y en ese sentido pues va a tener también la función que tienen nuestras instituciones de divulgación, de difusión del conocimiento y reflexiones históricas. Pues gracias, Marta, gracias a todos ustedes y te dejo a ti, Marta, la palabra y sobre todo a Rafael. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos, y esto solamente a través de la colaboración de los investigadores y de este cuerpo del Senado, pues podemos hacer realidad una cosa importantísima, que es la reflexión sobre un momento específico y sobre temas muy acotados, como ustedes han estado preparando esto. Entonces, pues sin más, demos la palabra a nuestro ponente, al doctor Rafael Estrada Mitchell. Adelante y muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Quisiera saber si se está escuchando bien. Bueno, pues perfecto. Agradezco muchísimo al Senado de la República, al Colegio de Michoacán, a la maestra Marta López, su entusiasmo magnífico para realizar este tipo de reflexiones sobre lo que ocurrió hace 200 años en nuestro muy complejo y compuesto país. Y por supuesto, saludo con mucho afecto al doctor José Antonio Serrano, agradeciéndole también esta oportunidad extraordinaria de estar con ustedes. Eh, lo primero que tendría yo que decir es que ciertamente, pues hace 200 años empezaron a surgir las legislaturas de los estados de la Unión, como lo ha dicho el doctor Serrano, como importantísimas, fundamentales, vitales expresiones del desarrollo político, pero yo también diría del proceso constitucional en nuestro país. Se nos olvida, pero lo que se inventó ahí fue empezar a procesar constitucionalmente los problemas derivados de la vida política, social, cultural, económica de nuestro país. Por primera ocasión, porque yo creo que hemos hablado a veces con mucha facilidad de las diputaciones provinciales como si fueran necesariamente ya protolegislaturas estatales, déjenme ponerlo así, y como si no se hubieran tomado ninguna decisiones. Perdón, ¿alguien está pidiendo la palabra? ¿No? No, adelante, Rafa, adelante. La doctora Carmen Salinas, me parece. Sí. No, adelante. Pero debe ser, que apretó ahí, ¿no? Bueno, si no ahorita que la doctora se interrumpa cuando quiera. Pero lo que les decía es que hemos hablado con cierto desparpajo de las diputaciones provinciales como si fueran ya en sí mismas legislaturas locales y como si no se hubieran tomado decisiones importantísimas en el bienio 1823-1820 para darles ese cariz. Así como hablamos y en cierto modo nos hemos creído aquello de Fray Servando tan temprano como diciembre de 1823, en el sentido de que el federalismo sirvió entre nosotros al revés de los Estados Unidos para desunir lo que estaba intrínsecamente unido, y no le hemos prestado demasiada atención a las voces que han reivindicado entonces y ahora la complejidad enorme que tenía nuestro país, cómo la Nueva España no era ni mucho menos un monolito. Es más, por Nueva España, como ha probado una y otra vez Jaime del Arenal, podíamos entender cosas muy, muy diversas. A veces nada más el anáhuac. México mismo podía ser la ciudad, podía ser la intendencia, podía ser el viejo reino de México de los Austrias y no incluir a la Nueva Galicia. Eh, Así como no hemos entendido bien esto y creemos que sin solución de continuidad el ejército trigarante entra a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821 e independiza a todo el enorme conglomerado territorial que era la América septentrional, pues de la misma forma tampoco hemos entendido que si bien la figura de las diputaciones provinciales fue fundamental para la erección de nuestros estados libres, soberanos e independientes entre sí, volveré sobre esta fórmula en unos momentos si me lo permiten, se debió a que actores del momento y fundamentalmente el padre José Miguel Ramos Arizpe, que llegó a las segundas cortes constituyentes del país y se integró casi de inmediato a ellas, a la Comisión de Constitución que llegó a presidir. Bueno, las determinaciones que con su experiencia gaditana, recordemos que Ramos Arizpe había sido un diputado importantísimo por su natal Saltillo y en general se arrogó la representación de todas las 4 provincias internas de Oriente. En realidad fungió como diputado por Texas, por Coahuila, por Nuevo León y por Nuevo Santander o las Tamaulipas. Bueno, Ramos Arizpe tenía esta experiencia, pero también había luchado denodadamente en Cádiz por la creación de diputaciones, y aquí es donde me gustaría empezar a generar
la primera distinción. Diputaciones, casi les diría yo, sociedades de amigos para el progreso de los países, de las provincias, de las regiones, que no fueron vistas como peligro para absolutamente nadie en Cádiz. En Cádiz, los diputados, sobre todo los peninsulares, tenían una suerte de aversión extrema por el federalismo. La bestia negra de aquel Congreso era la palabra federalismo. No querían oír hablar de federación porque sabían muy bien que la palabra federal, por cierto, sigue siendo un tabú en la España de hoy. Es decir, hablar de federalismo les trae fantasmas independentistas, invertebradores, disgregadores. Pues los asturianos, que eran los liberales que dominaban aquellas cortes, en particular Argüelles, el conde de Toreno, Muñoz Torrero, que no era asturiano sino extremeño, pero en fin, ese grupo dominante de peninsulares, muy liberales, muy tendentes a la división de poderes, a evitar que se restableciera la soberanía del monarca como una cuestión absoluta, en el tema del federalismo eran absolutamente reacios. Es más, prácticamente llamaron a varios diputados americanos traidores a la nación española por atreverse a mencionar la posibilidad de un esquema federal. Así es que la figura de las diputaciones provinciales, con algunos antecedentes en la propia península y desde luego con los antecedentes de defensa de los derechos de frente a Napoleón, es promovida desde su llegada a las Cortes por el propio Ramos Arizpe, por aquella famosísima memoria sobre las provincias internas de Oriente en la Nueva España, ya menciona la necesidad de diputaciones provinciales como una suerte de reunión vecinal. Unos cuantos vocales, vecinos, sin ninguna capacidad normativa, sin ninguna capacidad política, lo dicen tal cual los diputados de entonces. Las libertades se dividen en libertades políticas que tienen que ver con determinar quién puede representar a la nación. La propia nación está en una definición, la nación española, a ambos lados en ambos hemisferios, a ambos lados del Atlántico. ¿De definición en qué sentido? En el sentido de quién puede representarla legítimamente, quién puede ser llamado a representarla. De hecho, pues se dan ahí algunos momentos muy bochornosos hasta de racismo en contra de las castas afroamericanas, evidentemente, ¿no? ¿Sabes qué? Yo determino que tú eres español, pero no puedes ser llamado ni a elegir ni a ser electo porque la nación española decide quién la puede representar. Y tú, que tienes tu sangre inficionada por la esclavitud, imagínense nada más, tu negocio, ¿no? Tú que tienes tu sangre inficionada por la esclavitud, no puedes, no de representar a la nación española, ni tampoco de votar por representación. Permítanme a ver si con audífonos me escuchan un poco mejor. Se está yendo la señal, según entiendo. Sí se escucha, Rafael, sí se escucha, ¿eh? Sí está escuchando, pero vamos a probar con el otro, sí. ¿Ahí está mejor? Sí. ¿Sí? Sí, sí, está bien, está bien. Bueno, se había ido un poco la señal, un poco antes de que dijéramos que había algunos españoles que no se consideraban dignos de representar ni de participar en la determinación de la voluntad popular, de la voluntad de la nación soberana. Y estos eran no los naturales de América, ni blancos ni indígenas, no desde luego los naturales de la España europea, sino las castas afroamericanas que se podían reputar como descendientes de esclavos y que por lo tanto, se decía, eran españolas, pero la nación española solo les abría una pequeña rendija de virtud y de mérito para poder entrar en el ejercicio pleno de los derechos políticos. Así se las gastaban
nuestros liberales, como dice Josep Fontana, si estos eran nuestros ilustrados, ¿dónde estarían nuestros reaccionarios? Pero en fin, más allá de eso, lo interesante es ver esta distinción entre lo que son los derechos políticos y lo que son los derechos de carácter civil. Si bien es cierto que algunos no tienen derechos políticos, aunque sean españoles de toda españolidad, aunque no sean esclavos, sino solo descendientes de esclavos, estos mismos solamente pueden tener acceso a los derechos de carácter civil, que es tanto como decir aquellos que tienen que ver con el fomento de la actividad económica, con el desarrollo, el progreso, las comunicaciones, pero también cuestiones muy menores dentro de las provincias. Ahorita vamos a ver qué es lo que la Diputación Provincial abarcaba, tales como el abasto de grano o cuestiones de desagüe, cuestiones de protección frente a inundaciones, de combate a los fuegos que se daban en las provincias, pero también en las villas, ciudades y lugares que integraban estas provincias. En fin, digamos que cuestiones muy del día a día que tenían que ver, insisto, con el progreso. Por eso digo que se parecían más a las sociedades de amigos del país, estas sociedades ilustradas que se habían ido creando en las diversas provincias de las Españas a fines del siglo XIX, perdón, XVIII sobre todo, se parecen más a estas sociedades de amigos del país que a las legislaturas locales, a los congresos de los estados. Pero ojo, quizá Ramos Arizpe ya se imaginaba que podían evolucionar hacia allá. Y por eso, como político habilidoso que era un perito en el decir, pero sobre todo era un perito en el callar, según la conocida fórmula de Calamandrei, Ramos Arizpe no soltó ninguna de sus pretensiones federalistas. Vaya, ni siquiera se expuso como un provincialista, como alguien que reivindicara demasiado la capacidad potestativa para sus provincias representadas, o que él creía y decía representar. No, simplemente propuso desde su memoria al ingreso al Congreso sobre las provincias internas la necesidad de tener este tipo de sociedades de fomento de la actividad económica. Inmediatamente los diputados de la mayoría en la Comisión de Constitución, presidida también por Agustín de Argüelles, tomaron la palabra, dijeron, este es un buen camino para que los intereses de las localidades sean correctamente representados, sean correctamente atendidos por el Ejecutivo, es decir, por la corona, y por el Congreso, por las Cortes. Hay que recordar también que en aquellas Cortes se entendió, y en la Constitución de 1812 se va a entender todavía con mayor claridad, que todo el proceso político de toda la monarquía española debía pasar preponderantemente por el órgano legislativo, por las Cortes Generales de la monarquía, en donde huelga decir que los americanos estábamos representados en una absurda minoridad que no se correspondía con nuestra potencia demográfica, ni mucho menos. Bueno, sacó de su proyecto de diputaciones provinciales Ramos Arizpe, junto con otras dos instituciones vitales, las audiencias provinciales, es decir, los tribunales que se erigirían en cada una de las provincias de la monarquía, cual generaba problema definir cuáles provincias, por cierto, y en donde debían fenecer absolutamente todos los casos que se suscitaran en el territorio jurisdiccional de esa provincia. Es decir, lo que empezaba en Chiapas o en El Salvador o en Guatemala tenía que terminar en Chiapas, en El Salvador o en Guatemala, contra aquella eh, eh, vieja justicia tan terrible de coachuelos que padeció el padre Servando Teresa de Mier, entre otros muchos americanos, que obligaba a ir incluso al Real y Supremo Consejo de Indias a ver si alguien en las covachas, literalmente, te atendía y resolvía tu caso después de que pasaban años, 11, 12 años. Bueno, en Cádiz, gracias fundamentalmente al padre Ramos Arizpe, se acaba este modelo. Sí va a haber un Supremo Tribunal situado en la Corte, es decir, junto al Rey, que es el Supremo Tribunal de la Monarquía, artículo 259 de la Constitución de 1812, pero este Supremo Tribunal solo va a conocer
de mínimos recursos, extraordinarios recursos de nulidad de las sentencias que van a dictar en cada una de las provincias hasta el auto de ejecución de la última sentencia de última instancia, es decir, todo el procedimiento van a dictar las audiencias y cancillerías provinciales. Ojo, en cada provincia una diputación encabezada por un jefe político superior que no sabe tampoco porque la Constitución no es clara ni los diarios de debates lo son, si veníamos a sustituir al intendente de provincia, a esta vieja figura borbónica de los intendentes, se entiende que sí, y se reduciría al intendente a una cuestión que se ha mencionado dentro de los integrantes de la Diputación, pero nada más. Un jefe político superior, pues, para cada provincia y una. Se perdió la señal. Sí, se perdió la señal, se cortó, algo pasó. Es probable que donde esté, una disculpa. A ver, espera un momento, espera. Ya está ahí. Listo, Rafael. Rafa, ya estás. Se cortó. Bueno, les estaba yo diciendo, creo que ahí fue donde se cortó, que pensemos en que de dos audiencias solamente en lo que fue España más la Nueva Galicia, Guadalajara y México, íbamos a pasar a tener tantas audiencias como provincias intendenciales existieran. De hecho, el padre Ramos Arizpe consigue una audiencia para su natal Saltillo, que nunca logró estar realmente en planta operativa, pero que iba a operar como una tercera audiencia en el Reino, y de ahí para el Real, si le hacíamos caso al artículo 262 de la Constitución, en el sentido de que en el territorio provincial debían fenecer todas las causas civiles y criminales. Bueno, no sé si se dieron cuenta o no los diputados españoles, los diputados peninsulares, de que les estaban incoando, vacunando, metiendo el virus del federalismo sin que se dieran cuenta, pero el hecho es que estaban estas instituciones, junto con la muy importante también Ramos Arizpeana de los ayuntamientos constitucionales, es decir, la necesaria creación en cada una de las ciudades, poblaciones, sitios, lugares, villas, que tuvieran más de mil almas, dice la Constitución, debía erigirse, como había propuesto el propio Ramos Arizpe en su memoria de noviembre de 1811, un ayuntamiento llamado constitucional. Y entonces, de 50, como dice la doctora Josefina Zoraida Vázquez, de poco menos de 50 ayuntamientos que había hacia la crisis de 1808 en la Nueva España, llegó a haber más de 1000 cuando terminó la segunda década del siglo XIX. Imagínense lo que implicó esto también en términos de impedir el autogobierno de las parcialidades naturales, que ahora serían todas con el mismo rasero, gobernadas por ayuntamientos organizados en cabildos, cuyas elecciones frecuentemente las ganaban, pues no precisamente los naturales, ¿no? Con lo cual, el viejo autogobierno, piensen ustedes en provincias como Oaxaca, de los indígenas se daba casi por terminado. Pero en fin, esa es otra historia. Lo interesante es destacar ahora cómo Ramos Arizpe logra estas instituciones para el desarrollo económico, para el desenvolvimiento de los derechos civiles, para el fomento de las actividades de progreso en cada una de las provincias, integradas también, y en esto sí hizo un coraje muy fuerte el diputado Ramos Arizpe, porque la Comisión de Constitución pasó a rajatabla sin considerar ningún tipo de coyuntura específica de ninguna provincia, la necesidad de que todas las diputaciones provinciales, quiero decir, estuvieran integradas exactamente de la misma manera, con 7 vocales electos por los partidos de las provincias. Ahorita vamos a ver cómo esto generó un problema, por el jefe político superior, como ha quedado dicho, y por el intendente, se entiende, de Hacienda, aunque la Constitución. Todas las grandes provincias, Nueva España, por ejemplo, Nueva Granada, o las pequeñísimas como el señorío de Molina
en la España peninsular, todas tendrían sus diputaciones provinciales exactamente idénticas. Los diputados americanos se quejaron casi de inmediato, con razón, porque había de estas grandes provincias, o mejor, reinos multiprovinciales que existían en América, pues varias que tenían mucho más allá de 7 partidos. Y entonces decían, oye, ¿y cómo le hacemos para que estén representados todos los partidos, las subdelegaciones intendenciales, por ejemplo, todas las de mi enorme provincia, como el Nuevo México, por ejemplo, junto con Chihuahua? ¿Cómo le hago para que estén todas representadas? La solución pues fue muy comodina. En el reglamento de establecimiento de diputaciones provinciales hay un formidable debate suscitado entre Argüelles y Ramos Arizpe al respecto. La solución comodina fue, bueno, pues que se vayan turnando, como cada 2 años vas a hacer elecciones para diputados provinciales, hay que se vayan turnando los partidos cuando sean más de 7. Bueno, esto no podía tener a nadie contento. Sin embargo, el padre Ramos prefirió sacar su proyecto de diputaciones a nivel general y discurrir. Otra vez. Se Voy oye, a Rafa, se oye. ¿Sí? A ver, permítanme. No, Aquí está Marta me va a bien, prestar la suya. Yo le paso la se mía. corta un poquito, pero no tanto, ¿eh? Está Ahora sí se cortó. mejor. Vaya. Ahora sí. Listo. Es así. Gracias. Es así, se oye muy bien todo. Sí, descuida, Rafa. Si la señal persiste, a veces mejora cuando apagas la cámara y solamente dejas el audio. Pero ahora te ves muy Muchas bien, ¿eh? gracias, Lalo. Pero La de Marta, está muy bien ahí. en la computadora y me miren bien, ¿no? Está bien. Adelante, por favor. Bueno, yo que la Diputación Provincial estaría integrada de esta forma y en todos lados, seguramente con las de Ramos Orizpe, de ver cómo evolucionaba eventualmente la dependencia de las provincias internas de Oriente, que parece su principal preocupación en aquellos años, o quizá la independencia de todo el reino de la Nueva España, para hacer pasar el proceso político ya no por Madrid, sino por México, o como yo sostengo, quizá hasta por Saltillo, o Morelia, como era muy probablemente uno de los deseos de este inquieto diputado, que, como decía don Lucas Alamán, no gustaba de que le llamaran mexicano, sino más bien comanche, por sentirse mucho más cercano a los habitantes del norte, del septentrión de la América Española, que a sus propiamente mexicanos o no hispanos. En fin, el último problema que voy a señalar respecto de Cádiz es el problema de dónde colocar a las diputaciones provinciales, porque de esto también hubo una trampa por parte de la mayoría peninsular, pero que estuvo prohijada, cuando no plenamente apoyada por diputados que podríamos llamar tecnícolas, es decir, interesados en que existieran los grandes reinos, las grandes naciones territoriales en América, los regnícolas de la América del Sur y nuestro técnico en Guatemala y Nueva España. ¿Qué querían estos señores? Que no se estableciera una diputación provincial como marca el artículo 325 de la Constitución en cada provincia, entendida como integridad del reino, porque hubieran proliferado y seguramente se habría tampoco, ¿no? Hola, hola, ¿me escucha alguien?
Se fue un poco, Rafa. Si quieres otra vez un... Bueno, Mira, les decía yo, Estados Colas, ¿se volvió ahí? ¿me puedes pasar, por favor? Hola, hola. Ahora sí se oye, Rafa. Hola. Bueno, nos aguanta, mi querido doctor. Si no me conecto en el celular, ahorita vemos cómo lo hacemos. ¿No? Decía yo, los diputados provincialistas lo que no querían es que se inventaran los reinos, los grandes reinos, las demarcaciones, los distritos de superior gobierno. Y por eso, en una extraña alianza con los diputados europeos, que ya hemos visto, no querían oír hablar de federalismo ni por error, consiguen que solo se establezcan diputaciones provinciales en las capitales de los grandes distritos de América, los que están mencionados en el artículo 10 de la Constitución de Cádiz. Esto era una trampa terrible, que dejaba a muchísimas provincias sin su propia diputación provincial. Muchos diputados americanos habían aprobado la figura pensando que les iba a corresponder, como era lógico, a todas sus intendencias una diputación provincial y un jefe superior. Y luego, que es el caso de la América Septentrional, de la América del Norte, solamente iba a haber diputación provincial en capital de España, en Guadalajara, capital de la Nueva Galicia, Mérida, capital de Yucatán, en Guatemala, capital de Guatemala, en Monterrey, las internas de Oriente, y en Chihuahua, capital de las provincias internas del occidente. O sea, poquísimas diputaciones provinciales, por contraste con las de la España europea, en donde íbamos a tener diputación pues casi que en cada barrio de Madrid y de otros villanos, ¿verdad? Madrid iba a tener, desde luego, pero también Real, pero también Albacete. En fin, si uno va al sur o hacia el norte, en lo que era la antigua Corona de Castilla, la de Aragón es otra historia, pues encontraría diputación provincial y jefatura política por doquier. La diferencia era patética, era pasmosa, además, pues el más de la nueva que implicaba al de la antigua España, imagínense la misma la diputación de lo que ya los ayuntamientos con, pero la gente que estaba de mantener la unidad de no de México o de la Nueva España o de la zona de llamarlo de la América Central, que es algo en lo que insiste gente que quería mantener esa unidad a la capital, la Ciudad de México, pues pudo tranquila al 1812, 1813 y desde regresa Fernando a la península y a partir de 1814. Bueno, ese es el marco en el que surgen los estados de la Unión, pero de ninguna manera es un proceso lineal. No se seguía que de diputaciones, de las audiencias provinciales, de los años constitucionales, necesariamente consumarse la independencia, lo que íbamos a tener era Unión Federal, una Unión Federal de estados libres, soberanos e independientes. No, eso es una cuestión que obtiene Ramos Arizpe a base de talento. Jaime Olvera ha hablado, lo que con mucha diligencia, con mucha exactitud, de los pactos que fueron generándose en la última guerra de independencia. Como tuvimos, bueno, un pacto luego colonial,
un pacto de reino incorporado a la Corona de Castilla en pie de igualdad, como decía Fernando, que era lo que nos mantenía unido a España, pero a tendencia del pacto se modifican casi completamente. Ya no tenemos un pacto que pertenece a la Corona de Castilla, sino un pacto que primero es imperial, un pacto de unión, no sé si no imaginamos a la Nueva España y luego a México como una niña inamovible, ¿verdad? Sino una Nueva España que era complejísima, era compuesto por muchas provincias y pequeños reinos que necesitaban un pacto, y es donde viene el pacto señalado por el Plan de Iguala, después ratificado en Córdoba, de carácter imperial, la monarquía moderada, y que reúne a las provincias internas, tanto de Occidente como de Oriente, pero también a Nueva Galicia, a la Náhuac propiamente dicho, al Mayab y a todo el reino de Guatemala. Un pacto de carácter imperial. Hay que preguntarnos qué se quiso decir o qué quiso decir Agustín de Iturbide con esta palabra imperial, como ha hecho Jaime del Arenal. Desde luego está el deslumbramiento por el imperio de imperios, el imperio por antonomasia, que era el de Napoleón, pero hay algo en la idea imperial. La idea de que hay diversas naciones provinciales que tienen que unirse en un pacto para integrar una unidad completamente distinta a la que existía antes. No le puso monarquía católica mexicana, ¿verdad? Le puso imperio mexicano con esta idea de integrar a la pluralidad en la unidad. Fracasa el pacto imperial, se le sustituye por un pacto republicano a partir de Casamata, y como sabemos, pues hay necesidad de suscribir un nuevo pacto. Lo interesante es que Ramos Arizpe tiene el talento suficiente como para proponer, pues no lo supo ver Mier en su discurso de las profecías, para proponer un pacto federal sobre las antiguas huellas del pacto imperial. Y ojo, que este pacto imperial había reconocido a las diputaciones provinciales gaditanas. Y es más, las había prohijado, se habían reproducido en número, tanto así que son una de las principales contribuyentes a la caída de Iturbide, y las diputaciones provinciales ya estaban diseminadas por todo el imperio, ahora república, o hacia mediados del 23 no sabíamos si república o qué cosa íbamos a hacer. Pero estas diputaciones provinciales que habían tomado lo que quedaba, los restos de la soberanía en sus manos, como había pasado 12 años antes, en 1808, con las juntas provinciales que habían tomado la soberanía de Fernando VII y de Carlos IV en sus manos al momento de la invasión napoleónica a la península, pues de manera muy similar. Hay diputaciones provinciales que de plano dicen, oiga, mientras se ponen de acuerdo ustedes y dicen si regresa Iturbide o no regresa, si van a traer un Borbón o no, si se van a nos vamos a erigir como una república, yo por lo pronto les exijo que voten la forma federal de gobierno y que ustedes, primeras cortes constituyentes de México, se declaren meramente convocantes a un nuevo Congreso Constituyente que sea republicano y que sea federal. Bueno, Ramos Arizpe fue uno de los principales promotores del famoso voto del Congreso, que tranquilizó a las provincias mazariscas, que permanecieron en la unión con México a través precisamente de la convocatoria a un segundo Congreso Constituyente, que debía erigir una federación, decía Fray Servando que podía ser una federación de carácter moderado, que no llamara soberanas a las provincias, etcétera. Bueno, no estoy tan seguro porque también se hubiera tratado de un falseamiento de la forma federal, pero en fin, el caso es que tenía que erigirse una república de carácter federal que nos mantuviera unidos. Eso es lo que habían exigido provincias tan importantes como Jalisco, Zacatecas, Yucatán, Oaxaca, etcétera, ¿no? Lograr que el pacto imperial, que de alguna manera sometía a todas las provincias y a las diputaciones provinciales
a lo que se decidiera en la Intendencia de México, se disolviera. Yo creo que esa es la idea del segundo semestre de 1823, que es muy clara, y que Ramos Arizpe, con un enorme talento, coge al vuelo. Dice, claro, tengo la figura de las diputaciones provinciales que yo mismo me encargué de aterrizar en Cádiz, que han servido, que le han dado grandes servicios a la República en México, en lo que ahora es México, que sí, ciertamente le generó muchos dolores de cabeza a Centroamérica, a Guatemala, ¿no? Tantos que hoy hay pues, prácticamente una república centroamericana ahí donde una diputación provincial, con la excepción de Chiapas, que es un estado federado no a Guatemala, sino a México, ¿verdad? Bueno, pero aquí no tiene por qué pasar eso. Si nos apuramos a aterrizar un pacto federal, además ya nos han explicado en Estados Unidos más o menos de qué se trata, dos jurisdicciones coherentes, dos órdenes del mismo territorio, federal local, logramos fusionar, pensábamos muy claro en su titulario de aquellos tiempos, en algunas participaciones, muy dado hablar en tribuna, pero claramente que he venido siguiendo al personaje desde 1811, que acá, para mí, con mucha claridad, se estaba imaginando la posibilidad de fusionar el sistema de Filadelfia con el sistema de Cádiz para dar lugar a legislaturas de estados libres y soberanos. Legislaturas, pues, que se encargaran de normatizar según orden coextenso sobre el mismo territorio, que se olvidaran del ámbito normativo federal y crearan un ordenamiento para cada uno de los estados libres y soberanos. Libres, soberanos e independientes entre sí. Entre sí. Hay otra. Solución de la llamada. Hola. Sí se oye. Sí se oye, Rafa, sí se oye. ¿Mejor? Sí, mucho mejor. Bueno. Perfecto. Les decía, el artículo 49 de la Constitución de 1824 se va a referir a esto con toda claridad. Exige al Congreso General de la República, es decir, al Congreso de la Unión, que expida leyes tendentes a mantener la independencia de los estados entre sí en lo respectivo a su régimen interior. O una sutileza, pero bien importante. Las legislaturas de los estados, que están cumpliendo 200 años, se van a encargar del régimen de libertad y soberanía en lo interior. Es decir, que las leyes que van a crear este orden jurídico coextenso propio de Michoacán, propio de Jalisco, propio de Tamaulipas, propio de Sinaloa. Esas legislaturas locales, los congresos. Pero para proteger la independencia de los estados entre sí, no respecto de la Unión, no son independientes frente a la Unión, son independientes entre sí, es el Congreso General el que debe dictar las leyes consecuentes. Esto desaparecerá de nuestro constitucionalismo federalista, ya no lo encontramos en 1857, pero es una idea muy Ramos aristeana. Nos mantenemos unidos, sí, pero independientes entre nosotros. Y el garante de esa independencia no va a ser el Congreso estatal, va a ser el Congreso de la Unión. Tiene la obligación por el artículo 49. Y a esto incluimos que cada estado de la Unión va a tener su propia audiencia provincial y que va a articular sus ayuntamientos constitucionales en franca desaparición de las subdelegaciones de la época intendencial. Pues ustedes me dirán lo que hay.
es el proyecto de Ramos Arizpe de 1811 concretado. Claro, con mucho dolor para él, se separaron de Coahuila y Texas, las otras dos provincias internas de Oriente. Tuvo que resignarse a que las Tamaulipas y el nuevo Reino de León se fueran por su parte, y eso le dolió muchísimo, porque él tenía clarísima la necesidad en manutención de la unidad entre el conglomerado de las provincias internas. Pero fuera de eso, le salió redonda la jugada. Fíjense ustedes, uno creería que la Real Audiencia de México se iba a convertir naturalmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, elegida tanto en el acta constitutiva de la Federación como en la Constitución mexicana de 1824. Pues no, resulta que la Real Audiencia pasa con todo y sus oidores a ser, a veces, Apagó tu micrófono, Rafael. No. ¿no se escucha? Ahora sí ya se escucha, ¿Ya? ya se escucha ahora. Ya se escucha. Bueno, prometo terminar pronto para acabar, a ver si logramos decir todo lo que queríamos decir. Qué pena con ustedes y este audio de la señal de internet. Les decía, la Real Audiencia de México pasó a ser el Tribunal Supremo del Estado Libre y Soberano de México. Libre, soberano e independiente todavía, según algunas expresiones, de México. No pasó a ser la Corte de Justicia de la Nación, que simplemente fue un tribunal más del orden federal. Es decir, había un orden jurídico coextenso, el federal, que estaba encargado a una alta Corte de Justicia, la justicia de la Suprema Corte, la justicia de la Unión, pero no podía meterse en temas locales. Esos temas locales eran resueltos hasta en última instancia por la audiencia de la provincia de la que se tratara, es decir, por el Supremo Tribunal del Estado de México o el Supremo Tribunal del Estado de Coahuila y Texas, ¿no? Hasta ahí llegaban. ¿Y qué leyes tendían a aplicar? Pues obviamente las leyes que la Diputación Provincial, ahora transminada en legislatura local, dictara. Claro, Ramos Arizpe no contaba, luego se va a quejar acremente de eso en la última de sus memorias que les traía yo a enseñar como ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos del régimen del presidente Santana y del vicepresidente Gómez Farías en 1833. Aquí se queja acremente Ramos Arizpe, con razón, de que los códigos no han sido expedidos ni por las legislaturas locales ni por la legislatura del Congreso de la Unión. Entonces, en realidad, esta justicia tan descentralizada, esta justicia de audiencias provinciales, ahora supremos tribunales de justicia en los estados, pues no tenía legislación propia que aplicar, ni tampoco el Congreso de la Unión se había dado en generar los códigos que habían quedado pendientes desde Cádiz, el Código Penal, el Código Civil, el Código de Comercio, el Código Procesal, muy a imitación de Napoleón, ¿verdad? Y no había códigos, pues tampoco había leyes propias y específicas, o por lo menos muchas leyes propias y específicas que aplicar en las sedes jurisdiccionales locales. Pero eso sí, las aplicaban ellos hasta la última instancia, hasta la ejecución de la sentencia de última instancia. No tenían intromisión de la Federación, como hoy sí existe a través del amparo directo, ¿verdad? El amparo casación. En fin, el entramado de Estado libre soberano con su propia legislatura, con su propio ya no jefe político superior, sino gobernador, y con su propia audiencia, le está saliendo estupendamente bien a Ramos Arizpe. Lo que había, en lo que se había prometido desde su llegada a Cádiz, lo está sacando 12 años después con una perfección casi milimétrica y con gran coraje de su primo, padre Mier, que no soportaba que la llamaran soberanas a las provincias, porque era tanto como decir que no había nada sobre ellas,
y a río revuelto, como dice el padre Mier en su discurso de las profecías, nos iba a tomar cualquier potencia extranjera, como finalmente ocurrió, una potencia de la Santa Alianza o los Estados Unidos, quien fuera, e iba a aprovechar esa desunión de estados a los que se les endulzó el oído llamándolos libres y soberanos, super omnia, por encima de todo. Pero Ramos Arizpe no tenía tantos escrúpulos ni era tan quisquilloso. Sabía que podía sacar ahí la única fórmula para mantener unido algo que estaba en franca desintegración a la caída del imperio. Ahí está la genialidad de Ramos Arizpe y de los diputados que lo acompañaron en la intentona federalista. Mantiene unido algo que pudo correr perfectamente la suerte del Reino de Guatemala, pero perfectamente. Podríamos habernos desintegrado en 12, 13, 15, 17 repúblicas pequeñas que integraran cada una de las diputaciones provinciales. Y no ocurrió porque el pacto federal, si ustedes quieren simulado, como profetizó el padre Mier, dado a búsqueda de una nueva gente, lo antiguo, cada 10, 15, 20 años, con algunas regresiones también, como las centralistas, con muchas simulaciones a lo largo de la vida independiente de México, pero ese pacto federal tuvo la consistencia suficiente, al menos en lo retórico, al menos en lo simulado, para mantener unidos a los territorios de México. Y eso es algo que Ramos Arizpe supo sacar adelante hace 200 años y que estableció la planta que vamos a ver en este seminario tan interesante. Hizo posible la planta de las legislaturas locales, de los congresos de los estados, que de ninguna manera estaba dado en Cádiz, ¿eh? Pero ojo, para aquellos que dicen que nada más imitamos el constitucionalismo yanqui y que no hicimos nada original, ojo, tampoco estaba dada por la Constitución de Filadelfia. Había que inventarla prácticamente de cero y sin ninguna experiencia constitucional, porque nosotros no habíamos tenido asambleas coloniales como se habían tenido las 13 colonias. No sabíamos bien a bien, salvo por los pocos que habían ido a Cádiz, no sabíamos bien a bien qué era un congreso, cuáles eran sus funciones legislativas, cuáles sus funciones de control del gobierno, cuáles sus funciones de fomento, como las diputaciones provinciales. Hubo que inventarlas de cero, con el juego entre las facultades de la federación y las facultades de los estados. Y esto también supo hacerlo muy bien el Congreso General, capitaneado por Ramos Arizpe, en funciones constituyentes, pero después se supo hacer muy bien en la mayoría de las sedes legislativas locales, como van a tener oportunidad de apreciar en este curso. Concluyo diciendo una cosa también bien interesante desde el punto de vista de la jurisdicción, pero también de la legislación. Así como había una audiencia provincial que iba a conocer de todos estos códigos que no se habían expedido ni se expedirían hasta fines del siglo XIX, se mantienen las jurisdicciones especiales. Se mantiene el consulado de comercio o los consulados de comercio para los comerciantes, se mantiene la jurisdicción de los pueblos de indios o parcialidades de naturales, se mantiene la jurisdicción eclesiástica, se mantiene, por supuesto, el fuero castrense, contra lo que se había discutido ya en las inmoderadas cortes del veinteañismo en España. Esta manutención también es vista como un pacto de fórmula dilatoria por Ramos Arizpe, muy claramente, incluso lo dice en sus intervenciones en el Congreso. Pero ¿saben qué es más interesante todavía? Que ya lo había visto desde la memoria sobre las provincias internas de 1811. Pero nada más hay que ver el talante de este señor, cómo veía a 10 o a 15 años hacia adelante. Ya lo había dicho ahí, necesitamos mantener, aunque no es lo deseable, porque lo deseable es la unidad de jurisdicción y la igualdad ante la ley, necesitamos mantener el fuero de los comerciantes para que haya desarrollo, libertad civil. Es más, establezcamos un consulado de comercio en Saltillo. Esto es Ramos Arizpe en 1811. Ya luego veremos cómo lo quitamos. Finalmente pasó hacia los años 30 del siglo XIX. Pero por lo pronto hay que mantenerlo. Y hay que reconocer, ni modo, la jurisdicción especial para los eclesiásticos y para los militares. Y hay que mantener
el sistema normativo indígena con sus propios jueces. Todo esto está visto desde la memoria y es respetado, o por lo menos no se meten con el tema, lo silencian en sus grandes rasgos en la Constitución de 24 y en el Acta Constitutiva de la Federación, desde luego. No será sino hasta la primera reforma liberal, esta precisamente de 1831, 33, perdón, cuando estaba Ramón Felipe como ministro de Gómez Farías, no será hasta entonces cuando empiece a tratarse el tema de las jurisdicciones especiales. Pero para entonces ya estaban francamente consolidados los congresos de los estados. Tanto así que en realidad no desaparecerán en los periodos centralistas. Va a haber juntas departamentales sobre la planta ramos-aristiana de las diputaciones provinciales. Lo que son las cosas de la vida, ¿no? Aún sin federalismo, lo que sí quedó fue el aliento de este tipo de instituciones, vocalías en las localidades para el fomento jurídico, normativo, sí, pero también económico, social y cultural de los propios estados libres, soberanos, independientes entre sí. Bueno, llegar con muchos accidentes al final, pero ahí está. No sé si quieran Pues participar, quieran decir algo. realmente, doctor Rafael Estrada. Pues bueno, después de escuchar al doctor Rafael Estrada, se explica muy bien la necesidad, no tengo otra palabra porque esa es la precisa para mí, la necesidad de tener una conferencia inaugural donde se plantearan todos estos temas fundamentales para entender entonces el desempeño institucional, legal, práctico, de cultura política, etcétera, de los congresos de los estados. Porque realmente el doctor Rafael pues ha marcado muy bien los temas que van a ser necesarios para entender estos congresos. Primero, las diputaciones provinciales. ¿Qué tanto las diputaciones provinciales, como se planteó alguna vez, y lo dice muy bien ahora, se planteó como el origen del federalismo? El famoso libro de Nettie Benson, cómo hay una postura al respecto. El otro gran tema es esta de la transición, y una transición pactada, donde efectivamente, al contrario de otros lugares como es Centroamérica, la Nueva España se conserva. Y muy bien lo dice Rafael en el sentido de cómo las diputaciones y sobre todo los congresos y el Congreso Nacional y personajes específicos, pues permitieron que este tránsito fuera un tránsito consensuado, con el problema, claro, de la rebelión de Casamata, la caída del imperio, pero también permitió estos 2023 que solo uno los piensa y es de una rapidez impresionante. Realmente ahora también entendemos, y eso me explica a mí mucho, y sé que le explicará mucho al público y a los que están ahora presentes, pero que también seguramente lo verán después en la grabación, pues temas, las diputaciones, las transiciones y también el paso de la importancia del proyecto de Ramos Arizpe. Me gusta mucho, Rafa, esto que dices de la independencia. Siempre lo estamos pensando nosotros actualmente, por eso es un tema tan actual, libres e independientes en su régimen interior. Y tú lo planteas, me parece muy bien, yo creo que da tema para pensarlo, es independencia con respecto también a otros estados, no nada más con respecto al gobierno nacional. A veces me incluyo, hemos visto un autonomismo, tú lo llamas muy bien provincialismo, muy reacio a un gobierno nacional. Pero como tú lo planteas de manera constitucional, no es solo entre los estados, sino frente a los estados y cómo el gobierno nacional es el garante de esto. Me gusta mucho, lo vamos a reflexionar, por supuesto, esto de orden jurídico coextenso. Esas son las facultades que tienen los congresos. Entonces, me gusta también esta idea de por qué no se desintegró tanto cuando uno lo empieza a ver. Estos son los temas que vamos a rescatar y van a estar muy presentes. Yo me gustaría, pues tengo varios comentarios, pero me gustaría abrirlo, si te parece, Rafael, a
todo el público que está ahorita presente, varios integrantes tanto del seminario, pero también colegas muy apreciados. Entonces, si quieren participar, con todo gusto lo pueden abrir su cámara y hacer preguntas, comentarios directamente a Rafael. Pero yo para empezar, Rafael, no sé qué tanto si coincido contigo con las diputaciones provinciales son una junta, una sociedad de amigos o una junta de vecinos. Porque cuando uno los empieza a ver, también tenían facultades en Hacienda muy importantes de control municipal, junto con el jefe. Y además, por eso las provincias, Puebla es uno de los casos más evidentes, que quería hacer su diputación provincial. En ese sentido, me gusta mucho como lo planteas desde el punto de vista constitucional, reglamentario, pero como práctica política, ¿cómo veían estos grupos, Rafa, las diputaciones provinciales? ¿La veían también como un elemento, no sé si previsto para el federalismo, era una palabra que estaba muy frecuente en el debate, lo veían como una cuestión de autonomía? ¿Cómo lo ves tú en ese sentido? Las diputaciones, coincido contigo, no son congresos, no son elementos jurídicos autónomos muy fuertes, pero sí un poco me gustaría si puedes ampliar esta idea. ¿Por qué esta idea de los grupos provinciales como Puebla, como Michoacán, como Veracruz, todos los que estaban en la Nueva España, de querer una autonomía? ¿Estaban pensando en autonomía? ¿Estaban pensando en federalismo? ¿Cómo lo ves tú, por favor? Y ahorita damos a los demás los que quieran participar. Un poco es para iniciar el diálogo. Sí, yo creo, José Antonio, que precisamente ahí está parte de la genialidad de la figura. Sí creo que nació, al menos así lo disimuló el padre Ramos Arizpe en Cádiz, como poco menos que una sociedad para el progreso económico, sí, con facultades hacendarias, pero nada más. Pero luego se dieron cuenta del potencial político constitucional que tenían, cómo podían influir las élites locales en el proceso político y en uno tan importante como el emancipatorio de sus diversas provincias, y en particular, en lo general, de toda la Nueva España, ¿no? De todo. Este potencial de desarrollo constitucional es lo que yo quise decir que Ramos Arizpe quizá tenía calculado desde el principio, pero que no lo develó, no lo descubrió, y que en la práctica efectivamente se fue generando hasta en incontrolable, en casamata, ¿no? Es decir, están órganos que originalmente no iban a tener ninguna influencia en el proceso político, siendo los grandes actores políticos del momento, con enormes, que luego evolucionarán a convertirse en facultades legislativas y normativas. Entonces, lo dicen, ¿no? No sociedades de vecinos, amigas o juntas como tenemos en el condominio, ¿verdad? O en la privada, no. Y es no porque la norma lo haya establecido, ¿eh? No es un tema normativo, es un tema, incluso en la Constitución de 24 va mucho más allá de lo meramente normativo. Las facultades, los congresos locales, pues son muy limitadas en la Constitución de 24, lo deja obviamente constitucionalizando en los estados. No es un tema de darse cuenta del potencial político que tenía la figura y la aprovecharon al máximo. Le damos la palabra a Nelly. Prende tu Nelly García Corona, de la Universidad Michoacana y el Colegio de Michoacán. Adelante, Nelly. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues quiero agradecer muchísimo la intervención del doctor Rafael Estrada, abriendo esta sesión de conferencias. Yo creo que coincido perfectamente con José Antonio, porque su intervención nos brinda justamente el contexto para poder descender en las próximas intervenciones, ¿verdad?, hacia las particularidades de algunos de los estados. No se alcanzan a abordar todos, ¿verdad?, en las conferencias, pero sí de una buena parte de estos estados que se van a crear, y pues ahora sí abordar parte de lo que ya se ha visto a nivel nacional, pues ahora la división de poderes en las localidades, ¿verdad?, la organización territorial, económica, la organización militar,
la organización del gobierno al interior de las regiones, ¿no? Y otra cosa que me parece muy interesante en su propuesta, en su planteamiento, pues es que nos está rescatando justamente esta idea de lo que es nuevo, de lo que va surgiendo, de lo que es la novedad, de lo que es romper como estructuras de antiguo régimen, bueno, y todas estas nuevas instituciones que también surgen a partir de Cádiz. Una de ellas, lo hemos hablado aquí, y que también usted lo ha mencionado perfectamente, el tema de la Diputación Provincial y los ayuntamientos constitucionales, y lo que se preserva, ¿no? Y empieza usted a hablar de estas jurisdicciones especiales, que se me hace muy interesante. Y yo en concreto tengo una pregunta a la mejor, un tanto muy particular cuando habla acerca de el proceso de codificación, como es muy tardío en el caso mexicano, a pesar de que desde la Constitución de Cádiz se está hablando de que se debe de proceder, ¿no? A crear los códigos lo civil, el penal, el de comercio, decía por ahí el procesal, ¿no? Pero en este sentido, esto es más bien una duda que a mí me surge. ¿Qué pasa con el Código Civil de Oaxaca de 1827? Y ahí sí después un desconocimiento total porque no lo sé. Desde el lado de la historia del derecho, si usted tiene conocimiento, si hay estudios acerca de este código de 1827, perdón, que es muy temprano y que es el único estado que logra tener este código, que desconocemos también por qué no se articulan los demás códigos, pero que sí resulta ser una novedad, ¿no? En esta particularidad del tema de la codificación, de la historia de la codificación en México. Una novedad impresionante y toda doctora, porque es el primero de los códigos civiles en América Latina. Pero tuvo una vida muy azarosa. En realidad, lo que pasó en Oaxaca, que la legislatura se apresuró a cumplir con la generación de este orden coextenso. El Código Civil es de lejos el más importante de los 4 códigos tradicionales de la visión napoleónica, y entonces se les hizo muy fácil traducir el Código Civil de los franceses al castellano, traducirlo al zapoteo y decir, aquí está el Código del Estado libre, soberano e independiente de Oaxaca. No sé si todavía usaban el independiente hacia 1827-28, pero es un código que de inmediato le produjo enorme escozor a las comunidades, como es lógico, ¿no? ¿Por qué? Porque su viejo derecho de raíz costumbrista, de raíz indiana, era desmontado por un derecho burgués de propiedad en el carácter más puramente napoleónico para el nuevo sujeto de derecho que por antonomasia es el individuo burgués, propietario, rico, y pues no, simple y llanamente no se puede aplicar a las circunstancias de Oaxaca. Tanto es así, bueno, fue azarosa la vida del Código de Oaxaca por esta razón, pero también porque llegó el centralismo y pues por obvias razones ya no iba a haber código civil en Oaxaca, ¿verdad? Pero luego, al restablecerse la posibilidad de tener código, hay un gobernador, que después sería muy célebre, un señor Benito Juárez, que dice, vamos a restablecer la vigencia del Código Civil de Oaxaca, pero con los cambios que marcaba el viejo artículo 258 de la Constitución de Cádiz, al que usted se ha referido. Es decir, las modificaciones que por particulares circunstancias los congresos, en aquel caso las Cortes, decidan integrar a los códigos por las circunstancias y coyunturas peculiares de cada provincia. Entonces vamos a tratar de hacer un código ecléctico. Lo que pasa es que al gobernador Juárez se le viene encima la política nacional, nunca mejor dicho, y entonces esta nueva vida del Código Civil de Oaxaca pues también fue muy precaria porque no se hicieron esas adecuaciones. Está, sí, ciertamente bien estudiado por la doctora María del Refugio González, por el doctor Oscar Cruz Bardi, en su libro de Historia de la Codificación, los 2 libros de Historia de la Codificación. Es un tema, sin embargo, poco explorado, al que todavía le podríamos sacar mucho más, porque muestra bien a las claras los límites que tiene el cambio
de tradición jurídica, ¿no? No es simplemente ir a las leyes de Indias y pon un código y se acabó el problema, no. Es un tema de un sedimento histórico de mucho mayor aliento, tanto es así que en realidad no tuvimos codificación ni en Oaxaca ni en el resto del país hasta el Código Juárez de 1870, que no es más que una reedición del Código Maximiliano de 1865. Imagínense ustedes, ya estamos a finales del siglo XIX y que no toman en cuenta la codificación de signo napoleónica ni los proyectos veracruzano, chihuahuense y el código oaxaqueño, ni ningún otro. Lo que toma en cuenta, ¿sabe usted qué es? El código Maximiliano, como es lógico, el código civil austriaco de 1811, que por esa vía pasa a nuestro primer código civil para toda la República. Y para el Distrito Federal en materia común, esto es bien interesante, era la legislación local de México, materia federal al resto del país, que es el Código Juárez de 1870. Es una historia apasionante también, ¿eh? Y en donde nos vimos bastante lentos en comparación con Argentina, el Código Vélez Sarsfield, desde luego con Chile, ¿no? El Código Andrés Bello, con los proyectos brasileños, el Teixeira da Freitas. Nosotros, en cambio, fuimos pianito, desesperantemente lentos. Y bueno, luego hay historias más chistosas todavía del Código Civil, que en alguna otra oportunidad les cuento, que no dejan muy bien parados a un presidente de la República, a don Manuel González. Muy bien, hay una pregunta de Eduardo López Bravo. Adelante, Eduardo. Por favor, prende tu micrófono. Adelante, y si quieres, está bien tu cámara. Creo que sí, ahí acabo de prender mi cámara, pero no sé si me alcanzan a ver. No te preocupes, Eduardo. Adelante, ahí está. Hola, Eduardo. Hola, muy buenas noches a todos. Pues un placer escucharte, Rafa, también escucharte, doctor Serrano, y pues también agradezco enormemente al Senado de la República porque haga este tipo de esfuerzos por recordar a la Primera República Federal y todo lo que esto implica. Yo quería hacer un pequeño comentario respecto sobre este contexto tan importante del año 1823 a 24 y una pregunta con respecto a los ayuntamientos. Primero empiezo con el comentario que pues este año es fundamental, el de 1823, como acaban de mencionar, con el 1 de febrero de 1823, la firma del Plan de Casamata, donde las diputaciones provinciales se van a arropar el autogobierno a medida que van aceptando el plan, y pues la Junta de Puebla, que es donde los militares deciden pues darle fin al imperio, y esto conduce a que el 29 de marzo de 23, pues finalmente el Supremo Gobierno tome las riendas del poder ante la abdicación de Iturbide. Y en este preciso momento es importante también contextualizar que Centroamérica pues, estaba en un momento de incertidumbre ante este vacío de poder. Pues Vicente Filisola, a diferencia de otros militares, en vez de aceptar el plan de Casamata, decide separar a las provincias, diciendo que pues mantenerlas en un estado como de examinar su situación, en tanto se resuelve la situación en la capital de la Ciudad de México. Y pues bueno, como sabrán, pues finalmente pues, se abrogan los tratados de Córdoba y el plan de Iguala, y pues Centroamérica pues retoma nuevamente su idea inicial de convocar un congreso para que a partir de sus representantes puedan definir el destino de esa, bueno, lo que estaban viendo de una nueva nación, la nación centroamericana, que el 1 de julio de 1823, que este año vamos a cumplir el aniversario 201 de la independencia absoluta de tanto de España como de México y de cualquier otra potencia, como decían los centroamericanos, excepto una provincia, que es la provincia de Chiapas. Y pues todo esto está pasando mientras están dando los movimientos federalistas en México de que no vamos a aceptar la autoridad del Congreso restaurado hasta que convoque uno nuevo. Entonces creo que conviene mucho mencionar este contexto tan conflictivo, tan tenso, entre negociaciones, entre si el ejército tiene que intervenir abiertamente o justamente como una forma de fuerza, como terminó ocurriendo con las tropas de Nicolás Bravo y Bertino Negrete, para tratar de acalmar las demandas de la Diputación de Guadalajara, que ya se había proclamado Estado Libre y Soberano de Jalisco. Y nuevamente pues, son los que van a intervenir por la supuesta conspiración iturbidista por esos años. Y pues creo que este contexto lo menciono para que
pues si se toca el tema de Chiapas, creo que es fundamental, ¿no? Hablar sobre estas dos federaciones que se conforman tras el fracaso del primer imperio mexicano, la Primera República Federal de México y la Primera República Centroamericana, que bueno, fue un fracaso y pues creo que aquí quedaría en el tintero por qué una federación triunfó y otra fracasó. Creo que eso va a dar mucho de qué hablar en un futuro. Y pues creo que aquí esto va mi pregunta con los ayuntamientos, porque precisamente en Chiapas, a diferencia de Centroamérica, donde se definió por representantes, aquí en Chiapas se decide esa coyuntura a un plebiscito y fueron los ayuntamientos o cabildos, no queda muy claro porque estaban en esa transición entre cabildos, pueblos de indios, ayuntamientos constitucionales, son los que definen el destino de esa región y pues prácticamente de toda la península al incorporarse a México de manera definitiva en 24. Entonces a eso nos habla del poder de los ayuntamientos y creo que es una historia pendiente de estudiar los ayuntamientos. Y pues ahí va mi pregunta, ¿no? ¿Cómo veía Ramos Arizpe el poder de los ayuntamientos que algunas legislaturas pues buscaban limitar a lo mínimo, desde imponer una restricción de en vez de 1,000 almas, que sean 3,000 almas, o como pasaron en las intermedias de 26, que finalmente pues los estados redujeron la cantidad de ayuntamientos para evitar la concentración de varias fuentes rurales de poder. Muy buena pregunta. Rafa, por favor, yo me uniría a la cuestión, sí, municipal tan importante, que va a ser uno de los temas que vamos a tratar, y por eso están especialmente presente el tema de federalismo, congresos y ayuntamientos. Pero adelante, Rafa. ¿Y tienes algún comentario? Sí, no, pues interesantísimas las de Lalo. Apagué mi cámara para ver mejor. Ahí estoy, aunque ya casi no hay luz aquí, pero en fin. A ver, no estoy seguro, lo voy a checar muy bien, Eduardo. Recordar que en las del Congreso Constituyente de 2024, a opinión Ramos Arizpe, en o 3,000 particularmente gratos, ¿verdad? Él lo había propuesto en Cádiz, debía ser definido en sede de legislatura local o constituyente local. O sea, alguien cuestiona el asunto del municipio y me parece que es Ramos Arizpe, estoy seguro, el que dice dejémoslo a lo que dispongan los estados, lo cual hubiera dado un marco pues todavía más plural a estas decisiones. Pero imagínense, pues, o sea, ahí sí ya habría sido de chile de dulce y de manteca, ¿no? Pero se lo voy a checar porque me pareció interesantísima su reflexión. Y sí, así ocurre. Los ayuntamientos constitucionales que están exigidos desde la memoria de la infancia, llega a decir Ramos Arizpe, ¿cómo es posible que San Antonio de Bejar, ¿no? En Texas, cómo es posible que Lobo, en Coahuila, no tengan ayuntamiento y que el único a la redonda sea el de Saltillo? Es que es verdaderamente ridículo, ¿no? Pues sí, le parecía ridículo, pero logró sacar esto también con poca discusión por parte de los españoles, ¿eh? No se dieron mucha cuenta de eso. Obviamente la tradición municipalista española nos llevaba 800 años, ¿no? Entonces para ellos no era un tema, pero generó una auténtica revolución citadina, una auténtica revolución en los pueblos en nuestro país, ¿no? Sí, lo vemos, Lalo, que lo investigo porque estoy casi seguro de haberlo leído y en estos días mientras preparaba esta charla, pero ya la memoria va fallando. Y muy interesante el tema también de ayuntamientos, porque no nada más se deja a los estados, nos das un muy buen inicio, Rafael, sobre las atribuciones de los gobiernos estatales, diferentes en muchos sentidos, y esta idea de que su gobierno interior, ciudadanía, ayuntamientos, elecciones, procesos, etcétera, varios que vamos a ver en este seminario, pues son definidos a nivel local. Aquí está Carmen Salinas, que ha trabajado extensamente el tema de los ayuntamientos desde 12 hasta finales del porfiriato y permite tener también este elemento fundamental que está preguntando Eduardo sobre ayuntamientos. Entonces, esas particularidades que son fundamentales
porque de lo estatal, de los estados se va a construir, y ese es el sentido también, la federación a partir de prácticas, etcétera, desde los estados hacia la federación y la conformación. No sé si hay otra pregunta, adelante, yo tendría varias, si no, pues te voy a aprovechar la palabra, Rafa, si no te incomoda. El tema me parece fundamental de cómo si el garante de la federación es el Congreso Nacional. Y no, y ese es un tema muy, la Suprema Corte. Eso, si puedes ampliar un poco más las facultades de cuáles son, en dónde fenecen, no sé si esa es la palabra, los temas de delitos de administración de justicia. Porque eso, ustedes lo tienen muy claro, y qué bueno que tú, Jaime, Oscar, Bar y la propia Cuca han reflexionado sobre el papel de la Suprema Corte, Linda Arnold, sobre la federación. Pero me parece que se necesitan más estudios desde los gobiernos de los estados y los congresos para entender estas facultades. Si puedes ampliar un poco más, te lo agradecería. Sé que tienes también una actividad a las 7, ya también, si lo puedes contestar, si no lo entendería. No, mil gracias. Bien interesante el libro de Pablo Mijangos, la historia mínima de la Suprema Corte de Justicia. Creo que lo aclara en muy pocas páginas y magníficamente bien. A ver si logro ser tan claro como el propio Pablo. La materia federal, en lo civil, en lo penal, le corresponde conocerla en última instancia a la Suprema Corte de Justicia. Hay, como siguen existiendo, jueces de distrito y tribunales de circuito para resolver la primera y la segunda instancia de esta materia federal. ¿Cuáles serían la materia federal? Pero sigue siendo un lío, ¿eh? No te creas que se ha definido muy bien. Pero, por ejemplo, en materia penal son los crímenes cometidos contra la federación. ¿Y cuáles son los crímenes cometidos contra la federación? Bueno, pues, por ejemplo, uno que se cometa en una aeronave, no había en ese entonces, pero sí en una embarcación con bandera mexicana, o en un consulado, o en instalaciones federales. Esos los conocía, era mínimo, no tenía mucho que hacer. En realidad la Suprema, si no tenía capacidades de intervención para regular la constitucionalidad de los estados, ¿verdad? La materia civil, pues también se reducía a los pocos contratos que celebraba la administración federal, a los inmuebles poquísimos por entonces que albergaran instalaciones federales, a los que tenían que ver con las representaciones consulares o diplomáticas, que prácticamente no había en el México de 1824. Desde luego el tema de la iglesia pues no tenía todavía que ver con la federación, porque no había habido desamortización ni nada que se le pareciera. Había sí, ciertamente, la cuestión del ejército, ¿no? Que era relevante. Nada más que las Fuerzas Armadas e incluso las milicias llamadas ya no provinciales, sino nacionales en las Cortes de Cádiz, en la Constitución de Cádiz, no eran propiamente materia federal, sino materia del fuero castrense. Entonces, se podían resolver, como había hecho la Real Audiencia durante siglos, los problemas competenciales, pero hasta ahí. El ámbito de conocimiento de la Suprema Corte era muy limitado. Esto Pablo Mijangos lo va contando estupendamente bien, porque luego, ya durante la República Centralista, realiza una curiosísima unión, una alianza con el famoso, el célebre Supremo Poder Conservador de la Suprema Corte, Toño, y dice, oye, yo no tengo facultad de control de la constitucionalidad, pero tú sí. ¿Qué te parece si nos unimos contra estos generalotes que nos están haciendo pedazos, ¿no? El general Santana, el general Bustamante. ¿Cómo ves si yo resuelvo las cuestiones estrictamente jurisdiccionales, pero voy en la vía de la consulta a ti sobre las cuestiones constitucionales? Uh-huh. Y hay 4 casos. El Supremo Poder Conservador tiene mala fama, pero la verdad es que era un órgano benemérito, ¿no? Si le hubieran puesto otro nombre, yo creo que ahorita estaríamos brindando por él a la primera provocación, ¿no? Como con el juicio de amparo. Si le hubiéramos puesto Supremo Poder Nacional o algo así, pero el Supremo Poder Conservador
por conservar la constitucionalidad y la regularidad. Hay 4 casos interesantísimos de esta alianza, 2 de ellos en materia de fuero federal, otro en materia de libertad de expresión, de libertad de los periodistas, que al general Santana le cayeron en la punta del hígado, por eso desaparece el Supremo Poder Conservador. Entonces es interesante ver cómo la cuestión judicial estricta estaba en los estados, y siguió estando, Toño, hasta 1869, ni siquiera con la Constitución del 57, sino con el famoso amparo Miguel Vega, en que la Suprema Corte de Justicia decidió que podía meterse con las sentencias dictadas en última instancia por los tribunales de los estados. Y ahí sí se acabó el federalismo judicial, ¿no? En realidad lo que tenemos hoy por hoy todavía es una enorme intervención por la vía del amparo de la justicia de la Unión sobre las justicias locales. Pero fíjense, es hasta 1869, un año antes, doctora, del Código Juárez, ¿no? Doctora Nelly, hasta 1869. Bueno, son cosas curiosas, ¿no? De nuestras articulaciones políticas. Y muy importantes, fundamentales, pues Moisés te felicita. Tengo una pregunta. Adelante, Moisés, si quieres abrir tu ¿cómo se llama? Tu micrófono, por favor. No sé si, a ver, aquí está el chat. Acá está el chat. Bueno, le voy a leer la pregunta. Felicidades a Rafa por su excelente disertación. Tengo una pregunta. El acta constitutiva de la Federación Mexicana del 31 de enero de 1824 sirvió de fundamento jurídico para el establecimiento de la legislatura local. Y la pregunta es, ¿hubo algún otro instrumento normativo o texto doctrinario que la fomentara? Muy interesante, sí. Rafa, si tienes algo que comentar, adelante, por favor. Sí, a nivel federal entiendo que no, Moisés, ¿no? Es decir, es el acta constitutiva de la Federación, empiezan a surgir los estados y reúnen a los congresos constituyentes. Es en lo local, decretos, uso de gobernadores para la primera planta de las instituciones locales, ¿no? Pero nada más. Y sí, en lo doctrinal, pues es el doctor Mora, fundamental en eso, José María Bocanegra, que es poco explorado, pero su libro, claramente, su libro de historia está claramente delineado, a mi ver, a explicar por qué están surgiendo y cómo deben surgir normativamente en los estados, sobre todo los más cercanos a la Intendencia de México, las regulaciones congresionales. Sí hay una enorme preocupación, y bueno, están los catecismos. Prisciliano Sánchez, justo me quedé pensando qué pasaba en Salinas, si dieron un cuerpo doctrinal sólido para la erección de las legislaturas, o simplemente sus proyectos que todos conocemos, ¿no? Sus proyectos de pacto federal y de desarrollo del mismo en la sede local. Déjame también investigártelo, porque no estoy muy cierto que haya habido gran tratadística en Nueva Galicia a este respecto. Sí, hay muchos de los catecismos políticos que ha rescatado Jaime Olveda, ¿no? Es decir, una necesidad enorme contra los pronósticos del padre Mier de entender qué clase de bicho es este del federalismo, con qué se come y cómo lo podemos instrumentar en favor de nuestros intereses políticos, ¿no? Bueno, pues y ahora sí, me disculpan. No, te mando la respuesta, Moisés, con mucho gusto. Pues vamos cerrando con esta frase. Lo que vamos a intentar en este seminario es algo ver tan presente como es el federalismo. Y más ahora, Suprema Corte, Gobierno Nacional, Legislatura, Congreso Nacional, Senado, obviamente Cámara de Diputados y también los congresos estatales, ¿no? Me parece que, si te parece, vamos cerrando, Marta. Esta primera conferencia nos abre una perspectiva que seguramente permite entender muchas de las preguntas y muchas de las respuestas que vamos a tratar de dar sobre este tema, como bien lo planteó Marta en el título, el primer ejercicio federal. Como el Congreso Nacional, que nos lo ha planteado Rafael, doctor Rafael Estrada Michel,
y también los congresos estatales. Pues muy buen inicio. Comeremos federalismo, Rafa. Esperemos no, ¿cómo se llama?, empacharnos, como dice alguien, sino tratar también al público de transmitir, porque como estoy seguro todos los historiadores que estamos aquí somos historiadores porque ante todo y sobre todo nos interesa el presente. Y en ese sentido el lugar ideal para que se desarrolle este seminario que ha abierto doctor Rafael Estrada, pues es el lugar que es el Senado. Pues muchas gracias. Si te parece, vamos cerrando. Marta, te dejo la palabra. Sí, realmente creo que es un buen comienzo para este seminario. Me parece que, digamos, promete que va a ser un buen espacio para hacer una revisión muy específica de temas muy claros en cada uno de los estados que ahora a través de ustedes va a participar, y que al final puede, digamos, darnos una visión un poco más completa de un periodo de la historia de México todavía que le falta mucho de trabajo, mucho por escudriñar, pero que sin duda este tipo de esfuerzos de ustedes y de áreas como es el caso del Senado, pues en conjunto podemos abrir un poco el camino para empezar a revisar con mayor claridad. Pues simplemente agradecerles su asistencia, su participación y por supuesto invitarlos a que tengamos la siguiente charla, espero que menos accidentada. Ha sido todo un proceso de aprendizaje también con estas tecnologías y con el internet, que es fatal. Pero bueno, de cualquier manera, si les parece bien, cerramos esta primera charla inaugural. Nos vemos dentro de una semana a las 5 de la tarde a través de esta liga que a partir de la siguiente semana con las invitaciones particulares estará de forma interactiva, entonces podrán acceder sin ningún problema, simplemente tocando y vamos a estar integrados todos. Y por supuesto se está haciendo la grabación de estas exposiciones para al final tener la posibilidad de replicarlo en diferentes lugares. Pues muchas gracias. Gracias, Toño. Pues bueno, estamos dentro de una semana mirándonos y escuchando. Gracias. Jaime Olvera y Jalisco. Gracias.